A continuación vamos a construir un cilindro con coordenadas. Vamos a la pestaña Insertar, Gráficos, Gráficos de dispersión con líneas suavizadas. En este vamos a ocultar los elementos que trae. En el signo más, quitamos la selección de los elementos. Como ya lo tengo insertado en la aplicación, lo voy a suprimir. Luego creamos la tabla datos de entrada. Para la altura y radio del cilindro. Creamos la tabla cálculos, donde vamos a hallar el volumen, la superficie lateral, el área del cilindro y el área de la base. Vamos a definir el eje de coordenadas de nuestra figura geométrica en X, Y y Z. Empezamos a hallar las coordenadas de la cara superior y cara inferior del cilindro. Creamos una columna para el ángulo que va desde el 0 hasta 360 de 5 en 5. Otra para el radio, que es el dato de entrada que se ingresa en el cuadro inicial. Este radio lo fijamos y lo arrastramos hasta llegar a 360. Luego, una columna para el ángulo en radianes con la ecuación ángulo por pi dividido 180 y lo arrastramos hasta llegar a 360 grados. Luego se ingresa en la columna valor X, donde vamos a hallar la coordenada de los puntos en el eje X. La ecuación sería el radio por el coseno del ángulo en radianes. Y se arrastra hasta el final. Se crea la columna valor Y para cada uno de los puntos y la ecuación sería h medios, la altura dividido 2 positivo, para llegar al punto medio del círculo superior y de ahí empezar a repartir las coordenadas a los puntos en el eje Y. La ecuación queda la altura dividido 2 positivo más el radio por el seno del ángulo en radianes. Esta ecuación se arrastra hasta llegar a los 360 grados. Se fija el valor de la altura dividido 2 porque es un valor que no varía para cada uno de los puntos. Para la cara inferior se realiza el mismo procedimiento con el ángulo, el radio el ángulo en radianes
el valor en X, y para el valor en Y ya sería menos la altura dividido 2. Porque está en el eje Y negativo. Y ahí reparte las coordenadas para los puntos del círculo inferior. Para la superficie lateral se dibuja inicialmente el lado derecho. Las coordenadas del punto inferior sería el radio en X y en Y menos la altura dividido 2. Para el punto superior de este lado sería el radio en X y la altura dividido 2 positiva en el eje Y. Para el lado izquierdo, las coordenadas en el eje X para el punto inferior sería menos el radio y en Y menos la altura dividido 2. Para el punto superior sería menos el radio en X y la altura dividido 2 positiva en el eje Y. Para dibujar el radio, las coordenadas en X serían el radio y en Y menos la altura dividido 2. Y las coordenadas del centro serían en X0 y en Y menos la altura dividido 2. Para las coordenadas de la altura, en el punto inferior tenemos en X sería igual a 0 y en Y menos la altura dividido 2. Para el punto superior tenemos en X0 y en Y la altura dividido 2 positiva. Las ecuaciones que se utilizan para hallar los cálculos son: para el volumen, pi por el radio al cuadrado por la altura. Para la superficie lateral sería 2 por pi por el radio por la altura. Para el área del cilindro es 2 por pi por el radio por la suma de la altura más el radio. Y el área de la base es pi por el radio al cuadrado. Luego seleccionamos el área del dibujo en blanco, vamos a la pestaña de diseño de gráfico, seleccionar datos y empezamos a ingresar las coordenadas. Ingresamos la de la cara superior, los valores de X, seleccionamos la columna correspondiente y en los valores de Y. Luego se ingresa la superficie lateral derecha, seleccionamos los valores de X para este lado y los valores de Y damos en aceptar.
Lo mismo se hace para la superficie lateral izquierda. Ingresan los valores de X y los valores de Y. Ingresamos las coordenadas de la cara inferior, los valores de X y los valores de Y. Después ingresamos el radio, seleccionando las coordenadas correspondientes para X y para Y. Y damos en aceptar. Y por último, ingresamos las coordenadas de la altura. Los valores de X y valores de Y finalizamos en aceptar. A continuación se muestra cómo funciona el gráfico al ingresar los datos de entrada. Vamos a hacer uso de la función lógica si. En la casilla I5 colocamos la siguiente fórmula, que quiere decir que si en la casilla de la altura no hay valor, que me coloque ingresar valor, y si hay, que no me coloque nada. Y esta dice que si en la casilla de la altura hay valor, entonces que me aparezca ingresar valor en la casilla del radio. Para que no me aparezca datos sin antes ingresar los valores de entrada, utilizamos estas ecuaciones, que me quiere decir que si en la casilla de la altura y el radio hay un valor, que me coloque la operación correspondiente, y si no, que me lo deje en blanco.